Mm, Quiero compartirles, hermanos, un poco lo que vamos a ver hoy. Y aquí estamos con la lección de hoy. ¿Pueden ver? ¿Se ve, hermanos? Sí, pastor. Y hoy vamos a hablar un poco de la autoridad y la teología. Y como ustedes también ya en el material pudieron ver, todos recurrimos a la autoridad en todo, ¿sí? Personas que tienen conocimiento, experiencia, es algo también que en el libro mencionaba. La autoridad es muy importante y dentro de la teología también es importante la autoridad. Así que hoy vamos a ver un poco principalmente cuál era la autoridad que le daban los teólogos en la época medieval respecto a los escritos de los teólogos antiguos y cuál es la opinión o la apreciación que se tiene de eso hoy. Siempre vamos a hacer un contraste entre antes y ahora. Y así vamos a ir, hermanos, sobre diferentes puntos de lo que es la autoridad y la teología. Vamos a ver primeramente nuestra primera pregunta, de las preguntas de repaso de la lección. Dice, describe la postura de la iglesia medieval que la iglesia medieval tomó en cuanto a la autoridad bíblica con respecto a la inspiración, significado y oscuridad. Y aquí, hermanos, podemos decir que la iglesia medieval, en cuanto a la inspiración, todos los teólogos católicos medievales afirmaban, ellos decían que la Biblia era totalmente inspirada por Dios y también que llegó por medios humanos. En ese sentido, ese era el concepto que ellos tenían. Inspirado por Dios, llegó por medios humanos, pero también el significado. Ellos le dieron mucho énfasis a la parte divina, ¿sí? A la parte divina. Y en cuanto al significado, ellos entonces asumieron grandemente que los orígenes celestiales de la escritura implicaban que la Biblia nos transmitía significado en la misma manera, no transmitía significado en la misma manera que lo hacían los otros libros. Es decir, que ellos decían, la Biblia es inspirada por Dios, vino por medios humanos, pero la Biblia tiene un mensaje diferente. Es decir, es un libro que tiene más contenido, más significado, significados ocultos. Y allí vemos, por ejemplo, los cuatro énfasis en cuanto a al significado. El literal, tenemos también lo que sería la parte eh, alegórica, después la parte analógica y también la parte tropológica, que es moral. Así que esos cuatro, los teólogos medievales cuando interpretaban un texto lo hacían con estos cuatro significados. Y hasta hoy en día los católicos usan este tipo de significado. Hasta hoy, hermano, se usa de parte de los teólogos y también los sacerdotes cuando dan la homilía, ellos buscan estos tipos de significado dentro de la escritura. Y respecto a la oscuridad, se pensaba que las escrituras también eran oscuras, incluso para aquellos que tenían la habilidad, oportunidad de leer la Biblia. Aparte de que era difícil de conseguir en esos tiempos, se pensaba nuevamente de que era oscura, es difícil, no se puede leer la Biblia y entender la Biblia. Y eso hasta hoy, dentro de lo que es la formación católica romana, cualquier católico romano diría lo mismo. La Biblia, ¿para qué voy a leer si yo no voy a entender? La Biblia es muy difícil, ¿verdad? Siempre hay esa oscuridad que se le da a la escritura. Es cierto que hay dificultades, pero nosotros vamos a ver, hermanos, de que muchas cosas de la escritura son accesibles para nosotros. Así que entonces vemos que estas eran las posturas que la iglesia medieval tomó en cuanto a la inspiración. Viene de Dios por medios humanos, el significado como era celestial
Entonces tenía más significado de lo que tendría cualquier otro libro y era un libro oscuro, era inaccesible, era muy difícil acceder al contenido de la escritura. ¿Cómo los teólogos medievales entendieron la autoridad eclesiástica en el pasado y en sus tiempos contemporáneos? Perdón. Y aquí, hermanos, tiene relación esto también con con el pensamiento, con la opinión que ellos tenían de la escritura. Cómo era difícil acceder al significado oscuro de la escritura, entonces se dependía mucho de lo que decían la autoridad eclesiástica, es decir, la iglesia, ¿verdad? Y aquí vemos autoridades del pasado, la mayoría asumía que Dios había dado discernimiento especial a los grandes teólogos del pasado y que la iglesia debía dar atención especial a sus enseñanzas. Por otro lado, la iglesia medieval dependía más fuertemente de los concilios ecuménicos de la iglesia. O sea que anteriormente se asumía que había un discernimiento especial a los teólogos de la iglesia, pero las decisiones principales se tomaban en los concilios. Difícil, aunque fuera un gran teólogo, difícilmente tomaba o daba o se le apoyaba en sus afirmaciones teológicas si es que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que es la mayoría de los teólogos de ese tiempo. Y también en contra de los concilios, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la autoridad eclesiástica contemporánea, los teólogos medievales creían que Dios había establecido un sistema de autoridades vivientes en la jerarquía de la iglesia. Y esta jerarquía proporcionaba enseñanzas incuestionables al cuerpo de Cristo. Dado que se dependía de, del clero, por decir de alguna manera, para tener la interpretación de la escritura, entonces esto le daba mayor jerarquía a estas autoridades, tanto así que llegaron a considerarse a estos teólogos, a esta autoridad, los obispos, a los sacerdotes, el papa mismo, a darle un estatus de infalibilidad. Es decir, no se cuestionaba lo que se decían, ya sea en los concilios o también lo que decidía el papa. Esto fue una evolución, ¿sí? Pero todo venía en base a estos significados, a esta oscuridad y también a esta dificultad, la oscuridad, la dificultad para poder tener luz a la luz para conocer el significado de la escritura. ¿Cuáles eran los efectos del punto de vista del periodo medieval sobre la autoridad bíblica y la iglesia? ¿Alguien me puede decir un poco sobre esto? Y le doy un punto bono. Así que, por favor, quiere compartir esta respuesta? Tiene 5 segundos para manifestarse. Eran los efectos del punto de vista del periodo medieval Pregunta número 3. sobre la autoridad bíblica y la iglesia. ¿Ok? Bueno, entonces, un efecto directo, por ejemplo, la autoridad bíblica. La autoridad bíblica no se tenía en cuenta para lo que tenía que ver con la enseñanza teológica. ¿Por qué? Porque era inaccesible. Al final, se dependía más de lo que decían los sacerdotes, los obispos, el papa mismo en cuanto a teología. Es decir, que se profundizaba esa dependencia y esa autoridad que tenía la tradición de la iglesia por encima de la autoridad bíblica. Así que podemos decir que desde el en el periodo medieval, la autoridad bíblica estaba allí, pero no era considerada en una forma, por decir, importante para los enunciados teológicos. Y sí tenía mucha importancia los maestros o los teólogos que el Señor dio a la iglesia en ese tiempo. Esto es lo que podemos decir entonces, los efectos de, esta consideración que se tenía sobre la autoridad bíblica y de la iglesia.
Describe la postura que los primeros protestantes tomaron acerca de la autoridad bíblica con respecto a la inspiración, significado y oscuridad. Bueno, en cuanto a la inspiración, tenemos que decir que los teólogos medievales, así como los reformadores y los medievales entendieron que las escrituras tenían tanto orígenes divinos como humanos. Eso hay una concordancia. Tanto los medievales como los reformadores, ellos decían, es de inspiración divina y venía por medios humanos. Pero, ¿qué error evitaron los de la Reforma? El reconocer que los autores humanos le hicieron contribución, es decir, que los autores de la escritura aportaron contenido, es decir, que ellos también dieron de sí para la escritura. Y ahí entonces, resumiendo un poco esto, los medievales aceptaban también la noción de que el autor humano participaba significativamente, o sea, había algo de él que estaba dentro de lo que se tiene como inspirado. Y eso, hermanos, es lo que también podemos decir, ese énfasis o sí, ese énfasis que se hace en la participación del ser humano para la escritura, hace también que ellos tengan esa noción de que el ser humano tiene esa autoridad para dar algo autoritativo dentro de la doctrina de la iglesia. Es decir, el ser humano puede producir un dogma, una doctrina para la iglesia, aún no siendo Dios. Pero en la reforma esto se evitó, en la reforma esto se cortó. Es decir, que se reconoció que Dios es el que inspira, se utilizó medios humanos, pero el ser humano, aunque participó en el sentido de que no se dejó de lado su carácter, su formación, su cultura, su tiempo, por obra del Espíritu Santo, Dios frenó el pecado que había en el hombre y así se pudo dar la palabra en forma infalible. Los reformadores concluyeron correctamente que las escrituras salieron de situaciones humanas reales y fueron escritas por gente para circunstancias históricas particulares. Si los cristianos van a entender las escrituras apropiadamente, no deben de enfatizar únicamente los orígenes divinos de la escritura, sino también sus orígenes históricos y humanos. Eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos en cuenta. Dios escribió la palabra para un determinado tiempo y un determinado grupo de personas y el mensaje fue para esas personas y ellos entendieron un único mensaje. Entonces, el exégeta protestante, el teólogo protestante, lo que busca es saber qué significado tenía esa palabra para esa gente y ese significado traer aquí, contextualizar para nuestros tiempos, ¿verdad? Ahora, en cuanto al significado, más que seguir el modelo del catolicismo romano medieval en buscar significados, los cuatro énfasis que hablamos, diferentes énfasis que tiene la escritura para el católico romano, los reformadores buscaron basar su interpretación en el sentido literal de los textos bíblicos, es decir, el significado eh, es uno, es uno el significado y se dio a un grupo de personas en un tiempo determinado y ese significado es el que tiene que ser rescatado, investigado, conocido, rescatado, contextualizado para nosotros en este tiempo contemporáneo. Eso es en cuanto al significado. En cuanto a la claridad, recordemos que los medievales creían que el texto era oscuro, en cambio nosotros, o sea, los reformadores, ellos vieron que las escrituras no eran oscuras, sino que eh, ellos argumentaron que era entendible. Antes se tenía que interpretar a través de la iglesia, y la iglesia era autoridad en la interpretación de la Biblia en la época medieval. Bueno, hasta hoy eso también es así con los católicos romanos.
la escritura es interpretada por la autoridad eclesiástica y la interpretación de la escritura dada por la autoridad eclesiástica, llámese sacerdote, obispo, papa, entonces esa es la verdad para el católico romano. Pero para los reformadores, ellos pensaban que la Biblia es entendible. Gran parte de la Biblia es entendible. A esto le llamamos perspicuidad. La doctrina, la Confesión de Fe de Westminster nos habla de la perspicuidad de la escritura. ¿Qué significa eso? Que es perspicuo, es claro, es transparente. La Biblia se puede entender sin la necesidad de la iglesia. Es decir, no hace falta que, que una organización de personas interprete para nosotros y nosotros tengamos que tomar solo esa interpretación. No, sino que la escritura es clara en su contenido. En gran mayoría la Biblia es clara y se puede entender. Esto, por ejemplo, alentó mucho. Una de las consecuencias de esto es que los protestantes entonces, con la reforma, hubo un gran énfasis en la alfabetización. ¿Por qué? Porque la Biblia se puede entender, pero para poder leer la Biblia tiene que estudiar. Y otra, eh, otra consecuencia práctica es también, ya que la Biblia se puede entender y la gente está aprendiendo a leer, entonces hay que imprimir Biblias y hay que dar las Biblias en el idioma de ellos, no en el latín, que era el idioma que se usaba para estos estudios teológicos. Así que la gente empezó a aprender a leer y también se empezaron a imprimir las Biblias en la lengua vernácula, en la lengua del pueblo. ¿Para qué? Para que todos pudieran leer. Esto, por ejemplo, es una consecuencia práctica de la doctrina de la perspicuidad. Es decir, la escritura es lo suficientemente clara para entender su mensaje central. No todo es claro, eso lo sabemos nosotros, pero no todo es oscuro también. Y vamos a llegar a esa conclusión también. ¿Me escuchan bien hasta ahí? ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien? Sí, sí, pastor. Ok, Sí, ok. pastor, súper. Qué bueno. Número 5. Explica cómo los primeros protestantes entendieron la autoridad eclesiástica en el pasado y en los tiempos contemporáneos. Y aquí vamos a ver un equilibrio de los primeros protestantes. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron bastante autoridad en los escritos de los padres de la iglesia, así como de los primeros credos de la iglesia. Es decir, no es que los protestantes vinieron y rechazaron absolutamente toda la doctrina, toda la historia y todo el contenido teológico de la iglesia del pasado. No es que ellos hicieron borrón y cuenta nueva, sino que los primeros reformadores tuvieron en cuenta los escritos, la producción teológica de los padres de la iglesia, y eso, por ejemplo, fue muy sano. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que ya estaban establecidas, fueron discutidas, fueron asentadas en concilios. Nosotros, por ejemplo, la fe reformada comparte los primeros 4 concilios que hay, son considerados concilios ecuménicos, es decir, todos los cristianos estamos de acuerdo en eso, porque se habla de la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, eh, se habla sobre la escritura. Entonces, son concilios eh, donde se sientan bases teológicas fundamentales para la iglesia cristiana. Por lo tanto, no desechamos todo, el primero, segundo, hasta el Concilio de Trento. Entonces, estamos de acuerdo en las definiciones que se tomaron en ese tiempo en el concilio. Después hubieron concilios ya con otros temas que que no están de acuerdo a la escritura, entonces no estamos de acuerdo con eso. Pero compartimos teólogos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino es un teólogo al cual principalmente podemos decir el teólogo católico por excelencia romano, y San Agustín también es un teólogo muy respetado y tenido en cuenta entre los católicos, pero podemos decir que San Agustín y sus escritos son más reformados, más protestantes, ¿verdad?
la doctrina de él. Tomamos mucho de Agustín de Hipona, ¿verdad? Y muchos otros dentro de la patrística. Así que aquí vemos entonces que los primeros reformadores, los primeros protestantes, ellos reconocieron esto y tuvieron una doctrina de la iglesia robusta. Es decir, no es que, no que desecharon todo, pero eh, ejercieron ese balance y es algo que yo creo que tenemos que recuperar, ¿sí? Tenemos que recuperar. Hay muchos que son anti tradición de la iglesia, pero hay mucho que nosotros, que el Señor dio en otros tiempos a otros maestros que nosotros no podemos desechar. La autoridad protestante contemporánea. La Iglesia Católica medieval desarrolló un sistema complicado de autoridades teológicas vivientes que culminó en la infalibilidad del Papa. Es decir, antes, en la Iglesia Católica Romana medieval, había todo una estructura dentro del clero que tenía la autoridad y esta autoridad era la que interpretaba la escritura y era esa interpretación la que la iglesia tomaba. Pero cuando hablamos de la iglesia protestante, hubo un rechazo a este, vamos a decirle, a este acercamiento de la teología eclesiástica. Es decir, no se puede ver tu screen, mi pantalla. ¿Pueden ver, hermanos? Sí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir una vez más. Ahí se ve. Hermana Blanca, ahí ya puedes ver. Ah, ok, excelente. Bueno, entonces, aquí vemos que hubo un rechazo hacia esta teología eclesiástica, es decir, la teología que era eminentemente dada por un clero para la iglesia. Y también se tuvo que, o sea, en ese tiempo también se aceptó a la Biblia como autoridad infalible. Pero aceptar a la Biblia como autoridad infalible no significa que se rechaza todo lo demás, toda la producción teológica anterior. Es más, a lo último, es la Biblia la que determina qué tipo de producción teológica o qué de lo que enseñan los teólogos pues, tiene que aceptar un cristiano. Eso es muy importante también tener en cuenta. Respetaban la autoridad de los maestros debidamente ordenados en la iglesia porque creían que las escrituras enseñaban que los seguidores de Cristo deberían honrar a las autoridades que Dios pone en la iglesia. Así que ellos rechazaron esta estructura eclesiástica encargada de interpretar la escritura porque era divina y como era divina también era oscura y solamente la iglesia tenía la autoridad para poder enseñar. Se rechazó esto, pero al rechazar esto no se rechazó a la autoridad de las iglesias locales. Por ejemplo, no es que ellos dijeron, ya no sería otro extremo, ya no necesitamos de pastores, no se necesitan de maestros, los teólogos no son necesarios dentro de la iglesia, ese es el otro extremo, pero ellos no cayeron en eso, sino que apreciaron grandemente. Es más, en ese tiempo también se hicieron confesiones, catecismos, Lutero hizo su catecismo también, es decir, esa producción seguía, pero había un balance. ¿Cuáles eran los efectos desde el punto de vista de los primeros protestantes sobre la autoridad bíblica y la iglesia? Y aquí podemos, no sé si hay alguien que quiere ganarse un punto extra, punto bono, si quiere responder esta pregunta. Tiene 5 segundos para responder. 2, 1. Ok. Entonces,
Vemos aquí que los efectos del punto de vista de los primeros protestantes sobre la autoridad bíblica y la iglesia. Y aquí vemos entonces que ellos le dan un énfasis a la autoridad bíblica sin desechar la tradición de la iglesia, sin desechar la producción teológica, por decir de una manera. Todos los escritos y todas las enseñanzas y dogmas que había en la iglesia medieval, todo aquello que no estaba en contra de la escritura era aceptada y era utilizada por los primeros reformadores. ¿Sí? Entonces, que la Biblia sea la única autoridad no significa que sea la única, sino que es la suprema. Es decir, la Biblia siempre va a ser autoridad suprema, pero eso no significa que no van a haber otros que tienen autoridad, que son maestros de la iglesia, que son personas que teólogos en ese tiempo que escribían y enseñaban, pero todo lo que se enseña siempre tiene que ser filtrado por la escritura, ¿sí? Entonces, tenían ellos autoridad bíblica, daban la autoridad a la Biblia, no a la iglesia, ¿sí? Sí, y la iglesia entonces tenía también esta posibilidad de poder recibir, o sea, de poder ellos tener acceso a la lectura, ellos también poder meditar y reflexionar. Yo creo que también poder formar su propia teología en base a lo que ellos recibían, pero siempre la autoridad era bíblica. Describe la postura que los protestantes contemporáneos tomaron sobre la autoridad bíblica con respecto a la inspiración, significado y oscuridad. Bueno, cuando hablamos de inspiración, hablábamos nosotros del tiempo de los medievales, la inspiración era divina y también participaba el ser humano. Entre los protestantes, los primeros protestantes, también se creía eso, pero luego hay un desarrollo en cuanto a la inspiración. ¿Cómo se da la inspiración? Y aquí tenemos, por ejemplo, la inspiración explicada ya en este tiempo. Tenemos la romántica, la mecánica o la orgánica. Y cuando hablamos nosotros de la inspiración romántica, esta inspiración es respaldada ampliamente por los protestantes liberales. ¿Y qué es la inspiración romántica? Es decir, eh, yo o sea, ellos piensan que los autores bíblicos pensaron en Dios. Y así como un artista piensa en algo, se inspira en algo y escribe o pinta y compone, así también fueron los autores de la Biblia. ¿Qué significa esto? De que la Biblia al final es el producto de lo que el corazón del hombre produjo y por lo tanto tampoco es autoritativa. Es decir, es una percepción de un ser humano, no es algo autoritativo. Y eso, por ejemplo, pasa mucho, o sea, es lo que los liberales dicen. Es muy respaldada por los liberales esta inspiración romántica. Así como se pintó un cuadro o se hizo una canción, así también se escribió la Biblia, por inspiración romántica. Ahora, tenemos el otro extremo, que es la inspiración mecánica o es una inspiración por dictado. Dios le dictó a las personas como un robot y escribió, como un trance, ¿verdad? Me quedo en blanco y mi mano se mueve y yo no entiendo, yo no pienso, yo no hay nada de lo que yo pasé, de mi vocabulario, de mi forma de ser, no hay nada dentro de eso. Es directamente Dios tomando el control de mí y escribiendo. Ese es otro tipo, pero lo que aceptamos principalmente dentro de la iglesia es la inspiración orgánica. ¿Y qué es la inspiración orgánica? Dios movió a los autores bíblicos a escribir, fueron inspirados por el Espíritu Santo, supervisó por la obra del Espíritu Santo, refrenó el pecado que había en ellos para que ellos pudieran escribir infaliblemente, es decir, sin errores y autoritativamente, con autoridad. Dios usó los pensamientos personales, las motivaciones, la cultura, los sentimientos, su teología, su forma de hablar, usó todo en el ser humano, le inspiró, pero también le frenó de cometer errores para que el contenido de la escritura fuera sin falla y fuera autoritativa. Es lo que
se acerca dentro de la teología reformada, ¿sí? Una inspiración orgánica. Todas las enseñanzas de la Biblia son normativas todos los tiempos, pero sus enseñanzas están atadas y presentadas dentro de un contexto de circunstancias particulares. Así como Dios usó el contexto, la cultura, la formación y todo el ser humano, así también Dios inspiró para que se escriba en un tiempo. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta el contexto donde se escribe la escritura. La visión reformada de la inspiración orgánica de la escritura enfatiza tanto la parte humana como la divina. Es decir, es importante reconocer que Dios es el que inspira, pero fue también en un tiempo con una persona y una circunstancia específica. Y eso es importante tener en cuenta, ¿sí? No es que yo interpreto así como yo creo o así como yo quiero, sino que la Biblia fue dada en un tiempo a una persona y tenemos que investigar para saber cómo era ese tiempo, cómo estaban las personas que recibían, quién era la persona que daba para poder conocer el significado original de lo que el Señor estaba dando en ese tiempo. Por este medio, la doctrina reformada sobre la infalibilidad de la escritura se puede mantener sin negarle a la iglesia el acceso a su enseñanza. ¿Sí? Y en cuanto al significado, ¿verdad? El significado de la escritura, tenemos 3 puntos, pero esto no es parte del examen, pero es importante saber un poco, ¿verdad? Tenemos una polivalencia contemporánea que enseña que los pasajes bíblicos son vacíos. Es decir, hoy la palabra tiene significado cuando uno interpreta, es decir, yo le doy significado a la palabra de Dios, ¿sí? Esto también se ve mucho entre los liberales y también dentro de lo que es la neortodoxia, por ejemplo, se ve esta polivalencia contemporánea. Luego tenemos la univalencia simplística. Promueve correctamente la noción de que cada pasaje de la escritura tiene solamente un significado, pero niega incorrectamente que que un solo significado puede ser complejo. Es decir, significa esto y nada más. Y no da, o sea, y no entiende que aunque sea algo simple, puede significar muchas cosas. Ustedes tuvieron el ejemplo de Juan 3:16. Y ahí, por ejemplo, cuando tomamos la univalencia simplística, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es simple en el sentido de que Dios dice que Dios por amor entregó a su Hijo para que los que creen en Jesús se salven de la ira venidera. Eso es simple, pero también puede ser mucho más complejo porque hay otros temas allí, ¿verdad? Está la soberanía de Dios, el plan de Dios, el plan eterno de redención, el plan de redención que se ve dentro de la escritura, la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección de Cristo, la obra del Espíritu Santo para dar fe a las personas. Entonces, y también la elección, ¿verdad? Lo que significa mundo. Todos van a ser salvos, no todos se van a ser salvos. Así que la univalencia simplística significa solamente una cosa y nada más. Pero la más sana no es que yo le doy significado, no es que solo significa uno, sino que es la univalencia multifacética. Afirma que la Biblia, más que esperar que nosotros proporcionemos un significado autoritativo, ella misma lo presenta. Es decir, que la palabra tiene un solo significado, sí, pero también ese significado puede ser complejo, pero esa complejidad no la damos nosotros. No es que yo decido que es complejo y otro decide que no es complejo, no, sino que Dios mismo le da significado a eso. Dios mismo interpreta. Aquí es donde podemos decir, la escritura interpreta a la escritura. Y algo puede ser simple y complejo a la vez. ¿Sí? En cuanto a la claridad, la Biblia ni es totalmente incierta ni totalmente clara. Eso es en cuanto a la noción contemporánea que se tiene. Al acercarnos a la escritura, siempre debemos recordar que algunas dimensiones de la escritura son más claras que otras.
Únicamente cuando enfrentamos esta realidad podemos manejar responsablemente la autoridad de la Escritura. La Biblia es fácil, es muy clara, es un extremo. Y algunos dicen, es muy clara, es muy simple. Y yerran. Otros dicen, no, la Biblia es muy oscura y nadie puede entender. Allí también hay error. Entonces, ¿cuál es la postura más sabia y responsable? Es que, así como dijo Pedro, hay cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender. No dijo que todo lo que Pablo escribió es difícil de entender. Dijo, hay cosas que son difíciles. Entonces, aunque creemos que la escritura es clara, también creemos que hay cosas que son más difíciles de entender. Por lo tanto, vamos a tener eh, como vimos la vez pasada, un grado, un nivel de confianza. Vamos a ir creciendo en nuestra teología. Hay cosas que vamos a entender más, hay otras cosas que vamos a entender menos, pero eso significa que se puede ir entendiendo más, cada vez más. Y va a depender del estudio, la oración y la dedicación para que podamos cada vez entender más sobre la escritura. ¿Cómo los protestantes contemporáneos entendieron la autoridad eclesiástica en el pasado y en nuestros tiempos? Bueno, en el pasado, los primeros protestantes, ellos entendieron, dijeron, el Espíritu Santo había enseñado a la iglesia muchas verdades en el pasado y le dieron respeto y sumisión a la enseñanza de los padres de la iglesia, los credos y las tradiciones antiguas. Y algo importante, al aceptarlas como criterios provisionales, es decir, es una provisión, no es que es mientras tanto, sino es un criterio provisional. Dios proveyó eso para la iglesia, pero no es superior a la escritura. Hoy nosotros tenemos dos extremos. El tradicionalismo por un lado y el biblicismo. El tradicionalismo es, bueno, en la patrística era así, hoy vamos a hacer así. Y porque se hizo así. Es decir, darle un énfasis marcado a lo que es lo tradicional, lo que tenemos como herencia de la tradición cristiana, protestante, y decimos, Lutero hacía así, así que nosotros tenemos que hacer así. Ese es el énfasis hacia lo tradicional. Y está el otro lado que es el biblicismo, es decir, dejamos de lado todos los catecismos, dejamos los credos, dejamos toda la historia, los concilios, dejamos todo eso y hacemos todo de nuevo. Y solo la Biblia es también desechar algo que Dios ya dio a su iglesia y que es muy útil. Así que no tenemos que caer en estos dos extremos. El de semper reformanda. Somos reformados que nos estamos reformando siempre. Tenemos que tener en cuenta la escritura, sí. Y también tenemos que tener en cuenta lo que Dios ha enseñado en otros tiempos por medio de maestros. También tenemos que tener en cuenta. No tenemos que desechar nuestra herencia histórica. Nuestra herencia histórica me refiero a todo lo que se ha escrito, porque lo que Dios dio a su iglesia en el pasado fue por el Espíritu Santo. No podemos nosotros desechar eso. La autoridad protestante contemporánea. Hemos visto que los primeros protestantes afirmaron el valor del desarrollo de la teología por los líderes de la iglesia debidamente ordenados, pero que se cuidaban de exaltar autoridades vigentes en la iglesia por encima de la enseñanza de la Escritura. Hoy tenemos estos dos problemas, ¿verdad? Un escepticismo respecto a todo esto. Eh, no se tiene en cuenta, es decir, se desecha todo lo que tiene que ver con el valor a lo que los líderes de la iglesia han dado. Y también hay un dogmatismo, ¿verdad? Es decir, lo que dijo este teólogo o lo que dijo este pastor o lo que dijo esta autoridad religiosa, entonces eso se convierte en algo autoritativo, es un dogma. Entonces tenemos que tener siempre un equilibrio. Acá nos vamos a dar cuenta que el equilibrio es lo que se necesita. ¿Cómo podemos caracterizarnos? ¿Cómo tenemos que ser? No somos escépticos en cuanto a la teología eclesiástica. Es decir, la teología que se produjo por la iglesia no se rechaza, ¿verdad? Eh, y no se rechaza, ¿por qué? No rechazamos todo sentido de autoridad. Creemos que sí, hay autoridad dentro de lo que se produce en la iglesia. Pero
también no somos absolutamente dogmáticos. No es que rechazamos completamente, pero tampoco somos dogmáticos y no insistimos en que lo que se produce hoy, la teología de hoy, es perfecta, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? La humildad y la responsabilidad en todos los recursos que Dios nos dio. Es decir, tenemos en cuenta la exégesis de la escritura, algo que vimos ya la semana pasada. Estudiamos la escritura en su historia, en su conformación, en todo lo que tiene que ver con el estudio del contexto y de la escritura, un contexto interno y externo de la escritura. También tenemos en cuenta lo que dice la comunidad, en este caso la autoridad del pasado, la autoridad eclesiástica, y también tenemos en cuenta el vivir cristiano, tenemos en cuenta todo, y así entonces podemos desarrollar formulaciones doctrinales fieles. ¿Qué son las formulaciones doctrinales fieles? Son aquellas doctrinas o aquellas enseñanzas o conceptos teológicos que están cada vez más cerca de la escritura. Mientras más cerca de la escritura está lo que nosotros desarrollamos, lo que formulamos, entonces es mejor. Y tenemos que tener en cuenta todos estas provisiones. ¿Cuáles son los efectos del punto de vista de los protestantes contemporáneos sobre la autoridad bíblica y la iglesia? Aquí entonces hay otra pregunta para punto bono. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien quiere responder? Ok. Parece que nadie quiere punto. Todos estudiaron súper bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos del punto de vista de los protestantes contemporáneos sobre la autoridad bíblica y la iglesia? Aquí, hermano, entonces, lo correcto sería tener un balance, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la autoridad bíblica. La Biblia es la autoridad sobre todo tema, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta la doctrina de la iglesia, la teología eclesiástica, lo que se ha escrito a lo largo del tiempo. Entonces, cuando vamos a tratar un punto, es muy importante tener en cuenta la historia. Por ejemplo, si uno va a tratar un tema como el bautismo, por ejemplo, entonces vemos qué referencia tenemos en cuanto a la Biblia, pero también qué referencia tenemos en cuanto al tiempo medieval. ¿Qué tenemos en cuanto, porque nosotros tenemos a los autores medievales, la patrística, y luego lo que consideramos son los reformadores? Entonces, ¿qué enseñaban los reformadores? ¿Cómo se fue desarrollando a través de la historia la teología sobre eso? ¿Qué es lo que nos dicen alrededor de eso para nosotros poder tener eh, una, una conclusión, ¿sí? Para desechar o para afirmar algo, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿sí? Y esto, claro, beneficia a la iglesia. La iglesia puede beneficiarse de todo esto. Y hasta aquí, hermanos, entonces tenemos nuestras preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo, hermanos, que quieran ustedes? Acá escribió el hermano José, dice, luteranismo, iglesia ortodoxa griega, el catolicismo romano se basa mucho en tradicionalismo, patrística. Ejemplo, bautismo regeneracional. Sí, cuando hablamos del bautismo regeneracional, eh, dentro de lo que es la patrística, ¿sí? Es importante, y en este punto voy a ir aterrizando un poco este tema. eh, Tenemos que tener en cuenta lo que decían, lo que creían, por ejemplo, los de la patrística y también los reformadores en cuanto a la teología que esto implica. Por ejemplo, bautismo regeneracional. En el catolicismo romano se cree que la cosa o que la señal o el signo
produce la cosa. En este sentido es que el bautismo produce fe. Pero nosotros creemos que el signo es el signo, no es que produce algo, no hay una virtud o una gracia en ese símbolo. Y ahí está la gran diferencia. Nosotros, aunque se bautizan los niños, no creemos que produce algo. Pero para la Iglesia Ortodoxa griega, catolicismo romano, ellos creen que se produce algo al bautizar, ¿sí? Entonces, pero es dentro de lo que es la historia, ¿sí? Dentro de lo que es la historia, la evolución de la teología en base a eso y también entender un poco cuál era el pensamiento que ellos tenían, ¿verdad? Como por ejemplo con la autoridad de la escritura, dentro de lo que es la iglesia medieval, como ellos creían que la inspiración era divina, inclusive en ese sentido también Agustín escribió que por dar ese énfasis a la palabra de Dios, ellos dijeron tiene que haber más significados, más de uno dentro de lo que es la escritura. Y puede ser muy atractivo y decir, claro, es la Biblia, es la palabra de Dios, tiene que significar mucho más que solamente una cosa. Y uno puede fácilmente agarrar eso y decir, sí, cierto, pero es importante, hermanos, darnos cuenta después qué consecuencias eso trae. Y vemos allí entonces que al final las interpretaciones, por ejemplo, ya dependen mucho de la persona. La persona es la que da la interpretación y la que encuentra esas interpretaciones y al final es más exaltado el hombre que la palabra de Dios misma, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran mencionar, hermanos?